Bueno, tenemos aquí el enanito. ¿Lo veis, el enano? Hoy tengo compañía. No estoy solo. Aquí tengo el enano. El tema es que mi hija pequeña se va de colonias. Como se va de colonias, pues me han dicho, ay, es que el enano la va a echar de menos. La va a echar de menos, llévatelo. Y a le gusta más el cuento que la pera. Le gusta que le pongan límites, ¿vale? Y ya que le gusta que le pongan límites, ¿verdad? Sí, Cheli, mira, se llama Cheli. Cheli, pues le van los límites. Ahí quieto, ¿eh? No te pases 3 pueblos. Bueno, pues nada, es el que hace 3 directos, el tercer directo que hago y que de momento, evidentemente, no puede fallar. Aclaraos que los directos que estoy realizando últimamente, siempre los hago solos. Porque tampoco lo he comentado. Hoy tampoco. He dado alguna pista, ¿vale? Alguna pista doy, pero no lo digo del todo. Entonces, que fluya, ¿no? A mí me apetece. Va, este vídeo, ya estamos, el fantasma ya está aquí. ¿Me vas a dejar cabezón toda la noche? Va, hombre, pórtate bien, echa para atrás. Si ya sabemos todos que estás aquí, increíble. Yo no acabo de entender, pero bueno, vale. Vamos a convivir con él, ¿no? Y si se pone muy pesado, ya me dirijo a esa cámara de ahí y ya bajará. Y si no baja, pues oye, que le den. No me vas a fastidiar porque tengo la otra cámara, ¿vale? O sea que me aseguro el tanto. Aunque esto es el directo, ahí tengo otra grabación. Que lo sepas. Pero sí que es verdad, no sé qué está pasando últimamente, que de repente el teléfono me hace cosas rarísimas. No hay manera. Bueno, esto lo voy a parar. O lo dejo que vaya sonando así, poquito a poco, una detrás de otra, ¿no? Bueno, o sea, no se escucha nada bien, ¿eh? Porque ya he probado escuchando el otro directo y entonces sí que es verdad que no se escucha bien. No se aprecia el sonido y todo, la verdad. Si queréis escucharlo, ir a Suno, ¿vale? Podéis abriros una cuenta que no cuesta nada, ¿vale? Y tenéis una cuenta donde podéis hacer, digamos, carpetas y a partir de la música que os guste, no solo la mía, sino otras que hay, que son muy buenas, puedes elegir y hacer tus carpetas para tus viajes, cualquier cosa, o mira, esta carpeta la tengo para relajarme, pues la pones y ya está. Ya tenemos aquí el fantasma otra vez, ¿eh? No me vas a dejar tranquilo, ¿eh? Qué bueno. A ver, sí que es verdad que tengo varios enemigos que no acabo de entender. Uno de ellos es el fantasma este de los cojones, que viene y me toca el móvil y me hace estas cosas tan raras, ¿no? Esto es una. Otra es 2 individuos que han llegado y que... madre de Dios, lo que hay que aguantar. Pero bueno, todo cae por su propio peso. Y como yo soy muy amigo de los proverbios chinos, ¿eh? Hay un proverbio que dice, siéntate, me parece que chino o árabe, pero bueno, estamos ahí, que dice que te sientes, ¿vale? Y que dejes pasar al enemigo, que lo veas pasar, ¿no? Pues eso, que vosotras mismas os vais a hundir solitas. Sobre todo porque, a ver, no hay quien se chupe el dedo, ¿vale? Un crecimiento porque pagas publicidad no es realmente crecimiento. Y cuidado, te penaliza el sistema, ¿vale?
Porque una vez empiezas con campañas de publicidad y empiezas a pagar, ya no es un crecimiento natural, sino que ya está inflado. Entonces, Instagram, YouTube o quien sea, cuando tú estás pagando eso, ellos lo saben. Y a partir de entonces ya cambias. Ya no te van a favorecer como te lo hacían de normal, ¿no? Cuando tú crecías sin hacer trampas, ¿vale? Entonces, a partir de esas promociones que pagas, sí, creces, pero creces entre comillas, ¿vale? Porque lo estás pagando y va. Luego, el problema es que Instagram ya no te enseña, ya no tal. No, te obliga a hacer campañas, seguir haciendo campañas. Y cada vez las campañas son más caras. Es curioso. Es así, ¿vale? Entonces, yo siempre digo lo mismo. Hay que ser un trotón, ¿vale? Poquito a poco, pero vas creciendo, ¿vale? Y el sistema, al ver que tú creces de natural, sin contaminación de dinero, promociones, campañas, ¿vale? Cuando se da cuenta de esto, te está subiendo con la espuma, ¿vale? Y te promociona. Pero como se te ocurre empezar con las promociones, ya estás perdido, ¿vale? Y sí, puede ser muy notorio. Oh, mira, cuántas visitas. Sí, pero lo has pagado, ¿vale? No ha sido una cosa natural. No ha sido algo, ha sido artificial. Y eso lo pagas. A la larga lo pagas, ¿vale? Entonces está muy bien para enseñar números, ¿no? Hostia, mira, desde que lo llevamos nosotras, mira cómo hemos subido. No, habéis subido, habéis hecho una inversión, lo habéis pagado y ahí están los resultados, ¿vale? Pero que sepas una cosa, que no va a crecer más, a no ser que sigas metiendo. Lo malo de esto es que cuando te llevan una campaña de estos así y te meten en según qué líos, te han dejado la huella digital, con lo cual ellos se van, te dejan el mercado ya vendido, ¿vale? Y entonces te quedas con la herencia, y la herencia es que te han reventado todo lo bueno que habías hecho hasta el momento, ¿no? O sea, el ser natural, hacer las cosas bien, a tu ritmo, sin prisas, tal, tiene un beneficio a la larga. Pero bueno, las prisas son malas. Y el fantasma, tela. Tenemos el fantasma aquí. Me parece que voy a cortar hoy, porque me parece ver, estamos a cero patateros, y no, hasta que no avise, no va a haber movida, si lo veo claro, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, hoy tenía que soltar esto. Esto yo creo que hay que soltarlo porque sabéis que yo trabajo con YouTube como si fuera un notario. De toda la vida, desde el principio dediqué a YouTube como si fuera un notario. ¿Por qué? Porque era una forma de hacer inventos, de hacer cosas, de compartir y de, en cierta manera, decir, esto es mío, lo cuelgo en internet, queda la huella digital y a partir de ahí no puede venir nadie a decir, esto lo he hecho yo y lo he patentado y no, esto está hecho anterior, está expuesto para libre, para que todo el mundo disfrute y no le cueste un duro. Eso es el motivo por el cual yo entré en YouTube, ¿vale? Simple y llanamente, fue eso. Y fue además de una colaboración que hice, porque en aquella época, hacia atrás, había hecho diseño de estampación, había hecho algunos, bueno, yo tengo una serie de diseños que hago con tinta y se me ocurrió presentar una colección a Custo Barcelona, ¿vale? Y Custo Barcelona cogió la colección, se la llevó a Nueva York, no apareció en 2 o 3 meses y cuando apareció me dijo que no le interesaba, pero casualidades de la vida, mucha de los diseños presentados meses después en sus presentaciones tenían clara influencia con mis diseños. Yo miré, porque lo tenía todo registrado y patentado, anda que no era tonto, pero la sorpresa fue que me dijeron, no, ¿sabes qué pasa? Que ha cogido cosas, detalles, los ha modificado, los ha hecho suyos y está, digamos, en un vacío legal. Sí, es verdad que se ha beneficiado de lo tuyo, pero no te ha explotado directamente, pero sí que
Entonces, la única solución que me dieron fue decirme, bueno, lo mismo que YouTube, ¿no? Pero en aquella época yo no tuve la reacción. O la tuve, pero me frenaron, ¿no? En YouTube me dijeron, oye, hazte música de ascensor. Y he hecho música y ha salido bien, ¿vale? En esa ocasión me dijeron, ostras, dedícate a hacer una colección de estampación de tal, preséntala, más barata, y compites contra él, porque los diseños se parecen. Y él no va a poder hacer nada porque tú lo tienes registrado y patentado. Hostia, qué buena idea. Pensé, pues sí, voy a sacar una marca que compita contra la colección que está sacando este hombre, ¿no? Que es injusto porque era mía, ¿no? La sorpresa fue que fabricante por fabricante de confección, de camisetas, de tejidos, tal, la gran mayoría trabajaban para esta firma y todos me dijeron lo mismo, que encontraban que era injusto y tal, pero que no se podían jugar el puesto, o sea, ellos tenían mucha producción que le hacían a esta persona y que no se iban a enfrentar. Por lo tanto, no iban a hacer una segunda marca que pudiera competir con la... Me quitaron de la cabeza y yo no tuve ya ganas ni capacidad para ir fuera de Cataluña a buscarme algún industrial textil para hacer algo, ¿no? Era muy complicado, yo no, ¿vale? ¿Y a qué venía esto? No sé a qué venía. Venía por algo, ¿eh? O sea, venía... Ah, sí, por el tema de YouTube, ¿no? De Internet y de hacer las cosas bien y todo esto, ¿no? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Me parece que un ratito suficiente. A ver si me arreglan el móvil y me quitan el parásito este que tengo, que no deja de hacerme cara de grano aquí, de Mr. Bean, mitad de cara, muy profesional el tema, imaginaros. Aquí no sé por qué hoy tengo una luz ahí impresionante del móvil, tengo dos luces, otra luz aquí, o sea que me lo he montado todo muy bien. Hoy no he puesto el cartel, total, tampoco se vería porque estamos con esta cámara tan potente, tan grande. Pues nada, este es mi tercer intento. Yo creo que voy bien, ¿no? Vamos llegando. Ahora tendré que empezar a mover. Voy a mirar de sacar mañana, sacaré los baños de Gong que ya se han activado, ¿vale? Pues nada, buenas noches. A ver si un día coincidimos y como mínimo una persona y jugamos a cartas. ¿Qué te parece? Venga, Zannan, buenas noches. Y una pena porque se escucha fatal. Adiós.